Bueno, entonces esto, vamos a hacer un ejercicio puramente de arreglos bidimensionales y, como decía recién, les dejo la referencia de cómo se usa una matriz de conteo o de acumulación para que lo tengan presente. Eh, Está explicado como parte de otro ejercicio de vector de registros, entonces por eso preferí dejarlo aparte. Si no, íbamos a trabajar un montón en los registros y no tanto en la matriz, que era lo que nos interesaba esta semana. Bueno, entonces, arreglos bidimensionales. Ustedes sabían lo que era un arreglo unidimensional o vector. Por supuesto, primero vimos los arreglos unidimensionales o vectores de tipo simple, de números, y después incorporamos la idea de un arreglo de registros, que es lo que ustedes tuvieron o que fue evaluado en el parcial de este sábado. Un arreglo bidimensional, que como ya supondrán, se trata de un arreglo donde cada elemento se individualiza utilizando dos índices en lugar de uno, por eso es bidimensional. Y también, por una similaridad con el álgebra, igual que con los vectores, se lo llama también matriz. ¿Sí? Por costumbre se lo llama matriz, pero conceptualmente es un arreglo bidimensional. La definición dice que están dispuestos en forma de tabla. Esto no sucede así en la memoria, pero para nosotros gráficamente es más lógico imaginarlo de esta manera. Y entonces entendemos como filas a la primera dimensión de este arreglo, ¿sí? La dimensión horizontal, y columnas a la dimensión vertical. Entonces, cuando nosotros queremos hacer referencia a un elemento puntualmente, por ejemplo acá, a este valor, decimos que se encuentra en la variable A, ¿sí? Toda la variable A arreglo tiene un solo nombre, como siempre, en la variable A, en la fila 2 y en la columna 3. Entonces ubicamos la fila 2, la columna 3 y esta es la celda. O sea, para identificar unívocamente un elemento del arreglo, en el caso de los bidimensionales necesitamos dos índices, de ahí su nombre, entendiendo el primero de los índices como la fila o la dimensión horizontal y el segundo de los índices como la dimensión vertical. Esto conceptualmente, recordemos que las estructuras de datos son una idea, un concepto, es una cosa que ustedes seguramente lo comentaron con la profe Karina con respecto a las pilas y colas, son ideas lógicas o un concepto de una estructura de datos que después, cuando se implementa en un lenguaje de programación, se elige dentro de las estructuras disponibles en ese lenguaje cuál es la que mejor representa ese concepto. O sea, los arreglos bidimensionales existen en todos los lenguajes, cada uno de ellos lo implementa o lo programa de manera distinta. En el caso de Python, no está previsto un list de dos dimensiones. Y, o sea, no es que nosotros definimos, vieron cuando nosotros hacemos B igual a list y empieza a existir un arreglo que tiene una dimensión. Bueno, acá no se puede poner list y doble parámetro, por decir una idea, para que se convierta en un arreglo bidimensional. En cambio de eso, lo que se hace es un list donde cada una de las celdas es otro list. ¿Sí? O sea, por ejemplo, acá la fila 0 sería A sub 0, ¿no? Y el conjunto de elementos que contiene, en vez de ser un registro o de ser una celda simple, es otro list. Eso, en la definición que yo estoy expresando, daría a pensar que las columnas pueden ser distinto tamaño, o sea que cada fila puede tener distinta cantidad de columnas, y efectivamente se podría hacer eso sin ninguna restricción de parte del lenguaje. Pero para nosotros conceptualmente entenderlo mejor, lo que hacemos es generar todas las filas con la misma cantidad de celdas. Sería viable, repito, que tengan distinta cantidad, pero en la representación siempre vamos a hacer que todas las filas tengan la misma cantidad de columnas. Para eso vamos a tener que definir primero la variable matriz. Como les digo, no está prevista una definición donde nosotros podamos establecer los dos tamaños. En general se dice que es una matriz de n por m, considerando que n es la cantidad de filas y m la cantidad de columnas. Y la manera de definirla, ustedes en la ficha tienen varias, con la que nos terminamos quedando es con esta definición por comprensión, que si bien parece rara en un principio, es la más sencilla de recordar con el tiempo, la más simple de hacer, entonces nos quedamos con esta para los fines de los ejercicios. Esta definición por comprensión consiste en definir una celda, ¿sí? Con el valor inicial que queremos darle, en este caso 0, o sea que va a ser una matriz numérica, multiplicada por la cantidad de columnas.
Si nosotros vemos esto aisladamente, lo que estaríamos es generando un arreglo de ceros de tamaño columnas. Esto se convierte en una de las filas de la matriz. O sea, si yo hago 0 por columnas, estoy generando, supongamos, esta primera fila, ¿no? Y luego repito este proceso con esta forma particular que tiene Python de permitirlo para todas las filas que quiero generar. Esto significa la definición y es muy importante que toda esta definición se encuentre luego entre otro par de corchetes. Entonces esto va a generar un arreglo de tamaño n, o sea, de tamaño filas por columnas, ¿no? Donde nosotros primero calculamos o armamos una fila y luego repetimos este proceso para todas las filas que queremos armar. Muy importante no olvidarse el segundo nivel de corchetes, que suele ser lo más habitual de confundirse y después no tienen el arreglo. Una vez que se genera el arreglo de esta forma, se guarda en una variable que acá en general se llama m por matriz. En el ejemplo anterior se llamaba a. Después, cuando queremos acceder a un elemento, ya sabemos, tenemos que especificar a qué fila y a qué columna queremos llegar en dos pares de corchetes separados. Algunos por ahí tratan de ponerlo con coma o algo así. Recuerden que no, son dos pares de corchetes. El primero accede a la fila, el segundo a la columna. Se puede usar esto para asignar, para hacer operaciones, para mostrar el resultado. Toda vez que nosotros queremos acceder a un elemento individual, se hace de esta manera. No está limitado a la asignación, ¿no? Puede ser para la salida por pantalla, como por ejemplo lo ven aquí abajo. Ahora, cuando nosotros queremos recorrer un arreglo bidimensional completo, así como en el caso del vector necesitábamos un solo ciclo, acá necesitamos dos. Un ciclo para recorrer las filas y dentro de ese ciclo otro para recorrer las columnas. Entonces el recorrido sería ubicarse en esta primera fila y barrer todo. Uy, hice clic sin querer. Ubicarse en la primera fila, barrer todos los elementos. Ubicarse en la segunda fila, barrer todos los elementos. Ubicarse en la tercera fila, barrer. Así es el proceso de un recorrido completo de la matriz. Y luego mostrar, en este caso lo que está haciendo es mostrar el valor de la celda en esa fila y en esa columna. Estos son los procesos básicos que se pueden hacer sobre una matriz, pero también es posible recorrer una sola fila o una sola columna, como vamos a ver ahora en el ejemplo del ejercicio, ¿sí? El ejercicio que vamos a hacer está en la guía 16, les recuerdo que está en la semana de agosto que les dije antes, que ahora no sé cuál es, y dentro de esa guía el ejercicio se llama 5 cobro de servicios. Las soluciones de esa guía están visibles, entonces ustedes si entran la van a tener ahí, finjan que no la están viendo, así practican, ¿sí? Es la semana esta, la del 15 al 21 de agosto. Ubican acá la guía de ejercicios prácticos, esta, ficha 16. Capaz si por las dudas les pongo el link en el chat. No sé si puede llegar directo, pero les pongo el link por las dudas. Entonces, aquí dentro tenemos esta, vamos a ir a la 5 que se llama cobro de servicios. ¿Qué dice este programa, este ejercicio? Que vamos a desarrollar un programa que permita cargar para una empresa de cobro de servicios el detalle de n cobranzas realizadas. N se carga por teclado, conteniendo la siguiente información: número de caja, del 0 al 9 inclusive, el turno, mañana, tarde o noche, y el monto cobrado. Esto, aunque suena a un registro, no lo es, ¿sí? Vamos a cargar estos tres datos por separado. Y en parte, y a partir de esos tres datos, dice, a medida que se cargan, o sea, cada vez que cargamos este conjunto de tres datos, se pide generar una tabla resumen, dando a elegir al usuario una carga manual o automática, donde cada fila represente una caja y cada columna un turno, totalizando los montos cobrados. Una vez que se hace esa tabla, pide mostrar el contenido y luego informar un conjunto de cosas que vamos a ver después. Vamos a concentrarnos ahora en esta parte, en desarrollar el programa que permita cargar y mostrar esta tabla. Entonces vamos a hacer un proyecto en Python, como siempre. Vamos a empezar de cero esta vez. Les iba a dejar algo adelantado, pero digo no. Vamos a empezar de cero, así recordamos un poco cómo es el tema. Ahí se está cargando mi PyCharm. Voy a cerrar el proyecto este.
que justamente estaba resolviendo. File, ahí está. Bueno, vamos a hacer un proyecto nuevo, entonces yo lo voy a hacer en mi carpeta AED y dentro de la carpeta le voy a poner guía 16, servicios, que es como se llama el ejercicio. Recuerden, una vez más les digo, como desde el principio de año, que acá esté elegido Python Interpreter, como está acá, y no marcado un nuevo ambiente virtual, porque los vi renegar bastante en el parcial como para comprimir la carpeta entera. ¿Qué suele pasar? Hacen el proyecto de esta manera y dentro de la carpeta del proyecto queda una subcarpeta que dice así, BEMP, como esta, que es bastante grande de tamaño y les tarda mucho comprimir, les tarda mucho subir, cuando ese proyecto, nada de eso es necesario para el tipo de proyecto que hacemos en la materia. Entonces, tómense este ratito para verificarlo. Lo digo, todas las parciales lo siguen haciendo, siguen renegando con el mismo, pero una vez más voy a insistir, porque después están, profe, no se comprime, profe, no se sube. Como hasta ahora venían entregando el país suelto, no se daban cuenta, pero ahora que necesitan comprimir la carpeta, usen por favor esta opción por ustedes, sobre todo, que si no les toma un montón de tiempo y no sirve para nada ese archivo que nos entregan. O sea, sí sirve la parte del código, no se asusten, pero ese paquete adicional, digamos, del ambiente virtual es pesado y no es necesario, entonces les hace perder tiempo. Bueno, creamos el proyecto. Incluso se dan cuenta cuando se crea el proyecto que si eligen la otra opción tarda un montón y que aquí dentro ya tiene esa carpeta BEMP, ¿sí? Entonces no pierdan ese tiempo, de repente les conviene hacerlo de nuevo el proyecto antes que ponerse a después a renegar para comprimir. Bueno, dentro de esto voy a hacer un nuevo Python file, como siempre, lo voy a llamar servicios, porque creo que voy a hacer todo en uno. Finalmente, este ejercicio es cortito como para separarlo en módulos, creo que no me va a hacer falta. Siempre se puede hacer un módulo, ¿no es cierto? Pero vamos a ver, vamos a pensarlo. Bien, vamos a hacer nuestro método principal, como siempre, con un título, porque no es cuestión de perder las formas tampoco, cobro de servicios. Y después vamos a invocar a este método verificando que se trate del módulo principal. Algo que hacemos siempre y lo probamos, ¿por qué no? Por las dudas, algo esté fallando o esté tardando demasiado, bien, el título anda bien. Lo primero es preguntarle al usuario si quiere, cuántos cobros quiere hacer, ¿no? Recordemos el enunciado decía, a ver si lo puedo dejar acá a mano. Un segundo. Si me quedara acá, siempre me hace renegar esto y no funciona. Bueno, no importa. Vamos a hacerlo así. Y acá voy a tratar de subirle un poco el zoom. Bueno, ahí queda bastante bien. Entonces, dice desarrollar un programa que permita bla, bla, bla. Para una empresa de cobro de servicios, el detalle de N cobranzas realizadas, N se carga por teclado. Entonces, lo primero que hacemos es preguntarle al usuario cuántas cobranzas quiere cargar. Para eso vamos a hacer una validación, ¿no? Porque sería como el tamaño del vector, tiene que ser un valor mayor que n. Entonces hacemos validar mayor que, un límite inferior y un mensaje como siempre, ¿no? Entonces en este caso el límite inferior es 0 y el mensaje va a ser ingrese cantidad de cobranzas. De cobranzas. Bueno, esta función, validar mayor que, puede estar interesante ponerla en otro módulo, así de paso no se olviden de cómo eran los otros módulos. Así que voy a poner acá un módulo general que se encargue de las validaciones. ¿Cómo son las validaciones? Se ingresa un valor por teclado. Acá lo que vamos a hacer es que el primer parámetro sea el límite inferior y el segundo parámetro sea el mensaje. Mientras ese número se mantiene menor que el límite inferior, menor igual, porque no vamos a admitir el igual tampoco, estamos valiendo que sea mayor, pedimos al usuario que ingrese de nuevo el valor. Y muy importante, no olvidarse de que se retorne el valor ingresado. Si quieren y tienen tiempo, queda mejor acompañar
si el usuario se equivoca, o sea, si está dentro del ciclo, ¿qué es lo que le estamos pidiendo? ¿Sí? Debe ser un valor mayor que, y aprovechamos el print aparte, porque lo hago con un print aparte para poder armar este mensajito con más facilidad, porque acá dentro del input lo tengo que concatenar, convertir a cadena, todo eso que ustedes ya saben, ¿no? Entonces esta formita es la más sencilla de hacer la validación. Y claro que el módulo no está aquí porque para que esté necesito importarlo, ¿no? Entonces from general import asterisco y así todo lo que vaya agregando en el general va a estar disponible acá. Bueno, una vez que el usuario decide cuántos registros quiere cargar, lo siguiente que le voy a preguntar es si quiere que esa carga sea manual o automática. Entonces, voy a poner una variable acá carga y este va a ser un input directo porque no tengo nada que validar. Voy a hacer el siguiente truco. Voy a poner elija carga manual, como les había contado la otra vez, en los sistemas, cuando los sistemas eran solamente con caracteres y no había pantalla gráfica, era muy habitual poner así resaltada la letra que se elegía para la opción, ¿no? Es como decirle, elija M si quiere carga manual o A si quiere automática. Bueno, algo así estoy haciendo yo acá, nada más que resaltando la A y la M. Y con esos dos datos voy a proceder a cargar la matriz, ¿sí? La tabla esta o la matriz necesita entonces saber cuántos registros se van a cargar, n, necesita saber qué tipo de carga eligió el usuario, pero también necesito la propia matriz. Entonces, antes de hacer esta llamada, tengo que definir la matriz. Si esto fuera un vector de n elementos, nosotros haríamos 0 entre corchetes por n, ¿no? O como habrán hecho ustedes en el parcial, nan por n cuando va a ser un vector de registros. Vale aclarar también que las matrices pueden ser luego de registros, ahora estamos haciendo una matriz de tipo simple. En nuestro caso, esta n tiene que ser ahora la cantidad de filas. ¿Cuántas filas va a tener nuestra matriz? Dice, a medida que se cargan los datos, se pide generar una tabla, dando a elegir al usuario, bueno, donde cada fila represente una caja y cada columna un turno. Entonces necesitamos una matriz que tenga tantas filas como cajas posibles y tantas columnas como turnos, ¿no? Recordemos que esto, perdón, lo escribí mal acá, no son filas, sino columnas. Tengo que multiplicar primero el 0 por la cantidad de columnas, o sea, digamos el ancho de la tabla, el ancho de la matriz. ¿Cuántas columnas va a tener? Una por cada turno. ¿Cuántos turnos tenemos? 3. 0, 1 y 2. Entonces, este 0 se va a multiplicar por 3. Vamos a tener 3 columnas, una por cada turno. Luego, esto lo vamos a colocar entre otro par de corchetes y vamos a poner for f in y acá va a venir la cantidad de filas. ¿Cuántas filas vamos a tener? Tantas como cajas posibles. Las cajas van del 0 al 9, entonces vamos a tener 10 cajas posibles. Antes de llamar a la carga, por las dudas, lo voy a dejar comentado por un momento, voy a hacer un print de esta matriz, ¿sí? A ver si se generó correctamente. Probémoslo ahora. Cantidad de cobranzas, voy a poner cualquiera porque todavía no la voy a usar. Carga manual o automática, les decía que acá voy a hacer un truco porque voy a poner cualquier cosa y lo voy a tomar como automática. Solo si pongo la M explícitamente va a ser manual. Y dice, el objeto entero no es iterable. ¿Qué hice? Uy, espera. Ah, porque no es in 10. ¿Cómo es? Es in range de 10. Muy bien, Tomás, estabas atento, más atento que yo, que estaba concentrada en explicar. Esto es f in range de 10. Perfectamente, estaba concentrada en saber cuántas cajas eran. Carga manual automática, bueno, y ahí se generó, ¿no? La matriz, fíjense como acá se nota que realmente es un arreglo de arreglos, ¿no? Tenemos el primer nivel de corchetes, define, en este caso, la cantidad de filas, o define las filas. Y si se fijan, la primera fila tiene 3, es un arreglo de 3 elementos.
La segunda fila es otro arreglo de 3 elementos, la tercera y así hasta el final. ¿Sí? El print nos muestra claramente que tenemos las 10 filas y para cada fila un conjuntito de 3 columnas y ahora todos los valores están en 0. Bueno, pero eso va a cambiar porque ahora vamos a cargar la matriz. Así que voy a dejar este print acá para luego verificar que se haya cargado y vamos a desarrollar el proceso de carga. Habrán notado, entonces bueno, además de los 2 parámetros que le había pasado, necesito la matriz, ¿no? Para la función de carga. Habrán notado, decía, que esta n no la usamos para nada en la definición de la matriz. Porque esta n lo que nos va a decir es cuántas cobranzas se cargaron. Para cada cobranza el usuario nos va a indicar caja y turno. Y eso va a ser la fila y la columna de la tabla donde tenemos que guardar la información. Vamos a programarlo ahora. Generamos el método cargar matriz. Lo que voy a hacer es, en principio, un ciclo de n para que el usuario cargue los datos de las cobranzas que realizó. For f in range de n, voy a dejarlo for i in range de n. Por cada vuelta, el usuario nos tiene que indicar entonces la caja, el turno y el monto. Si la carga es manual, entonces tenemos que validar esos valores. La caja es un valor entre 0 y 9 y le vamos a decir ingrese caja 0, 9. Todo en el mensaje para que él sepa cuáles son los valores posibles. Este método validar entre es parecido a este, así que voy a ir al módulo general y lo voy a copiar. Incluso lo podría tener programado de antemano. Valor inferior y superior. Y lo que hago es controlar que el número no sea menor que el límite inferior ni mayor que el límite superior. Y luego le digo, debe ser un valor, y el mensaje de error sería un valor entre el límite inferior y el límite superior. Y de esta manera tengo la segunda función de validación lista. Lo mismo aplica para el turno. El turno es un valor entre 0 y 2 inclusive, entonces le vamos a poner validar entre 0, 2, ingrese turno entre 0 y 2. Y el monto, ya que tenemos una validación, aprovechemos para validar que sea mayor que 0. Ingrese monto. 2 puntos, ¿sí? Por ahí está bueno poner un pesos acá, como para que el usuario tipee al lado del signo pesos. Queda más claro que está cargando un dato. Esto es en el caso de que lo cargue manualmente, ¿no? Vamos a hacer primero ese caso. Con estos 3 datos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Colocarlo en la tabla, es decir, buscar la fila indicada por la caja y la columna indicada por el turno. O sea que vamos a ir a la matriz, a la fila indicada por la caja, a la columna indicada por el turno y dentro de esa casilla vamos a guardar el monto cobrado. Si yo hago esto así como está, lo que logro es cargar n cobros e ir acomodándolos en la matriz. Vamos a probarlo en funcionamiento. Voy a poner por el momento 2 cobranzas solamente. Voy a elegir carga manual, aunque todavía no implemente la automática. Me pide primero la caja, voy a decir que la caja es la caja 2, el turno 0 y que el monto es 100. Ahora voy a volver a elegir la caja 2, pero para el turno 1 y el monto es 250. Ahora aparece la matriz y noten que la fila 0 está vacía, la fila 1 está vacía y la fila 2, que es la de la caja que elegí, colocó en el turno 0, que fue el primero que elegí, el valor 100. Y en el turno 1, que fue el segundo que elegí, el valor 250. Esto está bien. Ahora, si yo pruebo elegir la misma caja,
elijo la caja 2 de nuevo, turno 1, 100 pesos, caja 2, turno 1, 200 pesos. Lo que termina pasando es que queda en esa celda únicamente el 200. O sea, si yo repito la combinación de caja y turno, se pisa un valor con el otro. Entonces la intención no es ir acomodando esos valores de la manera en que lo hago, sino ir acumulándolos. Cada vez que coincida una caja y un turno, nosotros tenemos que sumar en esa celda lo que ya habíamos, a lo que ya estaba en la celda, sumar este nuevo monto. Entonces esto en realidad no es un igual, sino que es un más igual. Exacto, como está diciendo Tomás ahí en el chat, más igual al monto que el usuario ingresa. Entonces lo probemos una vez más de esta manera. Cantidad de cobranzas 2. Pongo cualquier cosa acá. Caja 1, turno 0, 100 pesos. Caja 1, turno 0, 400 pesos. Y ahora ubicamos la caja 1 y vemos que se sumó en la posición 0, en la columna 0, 500. 100 más 400. Bueno, así va a ser el proceso de carga manual. ¿Cómo va a ser el proceso de carga automática? Yo estos tres datos los voy a generar random, pero esta parte va a ser igual. Entonces vamos a hacer acá una pequeña variante. En vez de hacer otro método, que es lo que habitualmente hacemos en estos casos, y por eso le pasé por parámetro el tipo de carga, lo voy a preguntar dentro del for. Voy a decir, si la carga es manual, si el usuario eligió carga manual, entonces los tres datos los cargo como acabo de hacer ingresándolos por teclado. En caso contrario, o sea, si el usuario puso cualquier cosa, lo voy a considerar carga automática porque no quiero estar validando el tipo de carga demasiado largo para el proceso. Repito esto, pero ahora voy a reemplazar en cada lugar donde estaba validado por un random, ¿no? Entonces voy a decir random.randint entre 0 y 9 el valor de la caja. Random.randint entre 0 y 2 el valor del turno. Y por último, random.randint el valor del monto, que vamos a hacer un valor distinto para que no nos dé siempre en valores tan chiquitos. Vamos a hacer un valor entre 100 y 1000. Recuerden que hay que importar el módulo random para poder usarlo. En mi caso el IDE lo importa automáticamente cuando veo que lo estaba usando, pero si no, se especifica de esta manera. Esto entonces lo que logra es que yo tenga el conjunto de datos de manera manual o de manera automática, y en ambos casos conduce, sea por el if o por el else, a agregar el valor en la tabla de acumulación que estoy haciendo. Lo pruebo, ahora vamos por una cantidad automática, ahora sí va a importar lo que elija, y entonces nos quedaron 3 cobranzas y pareciera que una cayó por acá, que otra cayó por acá y que otra cayó por acá, ¿sí? El tema es, cuando generamos valores aleatorios, ¿qué pasa? No podemos adivinar qué valor se genera o no. Entonces vamos a poner acá un print en el caso del aleatorio para saber qué es lo que acabamos de generar, ¿sí? Vamos a poner que esta era la caja, el turno, y el monto, pesos, monto. Acá voy a poner, antes por las dudas, voy a poner cobranza, y voy a mostrarla ahí para saber por dónde voy. Uy. Bueno, acá esto es un chiche nomás para saber qué valores se están generando. Veámoslo de nuevo para ver si anduvo bien, ¿no? Porque si no, no podemos saber si cayó en la fila y la columna correcta. 3 cobranzas, carga automática. Ahora sí, tenemos una en la caja 0 y 2 en la caja 3. Qué suerte, coincidieron, así que podemos ver si se acumulan.
Vamos a la caja 10 y está el monto 910 para el turno 0. Y en la caja 3 se acomodaron correctamente el 952, que es el del turno 0, y el 596, que es el del turno 1. Como les mostraba, creo que les comenté a ustedes con el tema del parcial, cuando nosotros generamos valores aleatorios, a veces para probar, no queremos que esto nos quede tan disperso, ¿no? Yo, por ejemplo, acá quiero que coincidan los turnos para ver si está sumando en el mismo lugar. Entonces pueden, si quieren, por un ratito, comentar esto acá, ¿no? Y decir que sea todos los turnos 0. Entonces esto me va a permitir, si coincide, no sé, yo pongo 10 cobranzas, todos van a ser turno 0, hay más chances de que se tengan que sumar. Por ejemplo, acá aparece la caja 0 dos veces, en un caso tiene 372 y en el otro caso 505, 300 más 500 son 800 y como pueden ver acá está el 800, ¿no? Y después notan que en todos los casos se escribió solamente la componente 0 y eso es una manera rápida de corroborar que funciona, ¿no? No se olviden después de descomentar esto y recuperar la normalidad, pero a veces es necesario para hacer una prueba fija, decir, bueno, voy a generar todas las cajas y los turnos iguales, por ejemplo, a ver si se acumula siempre la misma celda. Bueno, listo el proceso de carga, nos falta la de la salida por pantalla, porque esa salida que estoy haciendo ahora es bastante desprolija. Nosotros sabemos lo que significa, pero el usuario no entiende nada, ¿no? Entonces vamos a cambiar este print por un mostrar matriz que lo haga más prolijamente. Esto le vamos a poner tabla resumen. Vamos a poner acá print, resumen de cobranzas y mostramos la matriz. Para mostrar la matriz hay que recorrerla completamente. Entonces empezamos iterando por las filas, for f in range, y la cantidad de filas va a ser la longitud de la matriz. Y lo podemos recorrer por la primera dimensión, el primer len. Si nosotros hacemos len directamente de la matriz, nos devuelve la cantidad de filas. Si luego dentro de esto queremos recorrer las columnas, entonces tenemos que hacer un range que tome la longitud de esa fila puntualmente, ¿sí? M subfila. Como todas las filas tienen la misma cantidad de columnas, también se puede poner M sub 0 acá porque no hay riesgo de que cambie de tamaño una fila con respecto a la otra. Pero si no, en líneas generales colocan ahí el índice de la matriz y el ciclo se parece al de ordenamiento un poco, depende un valor del otro. Y de esta manera tienen entonces la cantidad de filas y la cantidad de columnas. Y se estila, esto ya es al criterio del desarrollador, se estila mostrar solo los valores distintos de 0 cuando se trata de una tabla de acumulación como esta. Entonces vamos a aprovechar y lo vamos a programar así para que no aparezcan tantos datos. Si M en la fila y columna que estamos controlando, perdón, el paréntesis no va acá, me equivoqué el lenguaje. Si M en la fila y la columna es mayor que 0, entonces, en ese caso yo mostraría, antes que nada, la fila y la columna. Ese valor de la matriz es el monto acumulado. Si cambio, ¿no? Lo voy a mostrar acá. Si yo ahora paso a mostrar los valores acumulados solamente, el usuario entiende menos que antes, ¿no? Porque dice resumen de cobranza y salen ahí un conjunto de valores, no significa nada. Estoy mostrando la celda sola. ¿Qué tengo que hacer acá? Tratándose de un conteo, de una acumulación, tengo que acompañarlo o sea, tengo que aparecer en la pantalla el índice de la fila, que es la caja, y el índice de la columna, que es el turno, para que el pobre usuario entienda qué es lo que le estoy informando, ¿no? Entonces ahora acá falta agregar que la caja es la caja indicada por la fila, que el turno es el turno indicado por la columna, y que este monto, que es el monto acumulado, de repente le podemos poner, no sé, un 2 puntos y un signo pesos. Entonces, si lo vemos ahora, sí, cantidad de cobranzas, vamos a poner, no sé, 10, carga automática, y ahora sí,
¿sí? Podemos observar, por ejemplo, la caja 0 apareció solamente el turno 0. En la caja 1 solamente el turno 1. En la caja 2 hubo 2 turnos, el 1 y el 2. La caja 4, 6 y se saltea la caja de la cual no apareció ninguna cobranza. Veamos si hay alguna caja repetida. Bueno, acá se repite la caja 2 para el turno 1 y para el turno 2. No hay otra repetición, así que no hubo acumulación. Estos mismos valores se acomodaron en esta tabla. Después, voy a poner acá un barra N para que se vea mejor. Algunas personas, por ejemplo, prefieren evitar que se repita la caja, ¿no? Esto ya para que ustedes lo curiosen si quieren. Voy a poner un poco más de cantidad a ver si se repite un poco. Prefieren evitar que se repita la palabra caja, 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 ¿no? Caja, caja, caja. Entonces, deciden mostrarlo solamente cuando empieza una fila nueva. O sea, si ustedes acá, por ejemplo, antes de cambiar de fila ponen print caja tal, caja fila, lo voy a sacar de acá por un momento para que se entienda lo que quiero mostrar. Si eligen mostrarla solo cuando cambia de fila, que es el momento en que cambia de caja, se ve una cosa así. Voy a poner, sí. Por ahí queda un poco más prolijo cuando hay datos, ¿ven? Dice caja 2, turno 0, turno 2, caja 5, turno 1, pero la desventaja es que aparece en todos los casos el número de caja. Esto se podría resolver con una bandera, no me voy a poner a hacerlo ahora porque nos va a llevar mucho tiempo y ustedes lo pueden hacer perfectamente solos, pero aclaro porque cuando se muestran las matrices a veces se prefiere mostrar una sola vez la fila y no repetirla en todos los casos. Sobre todo si se muestra el contenido completo de la matriz, por ahí tiene más sentido mostrar la fila una sola vez y sin esta condición siempre aparecería algún turno, ¿no? Entonces les dejo por ahí la inquietud de pensar cómo se podría hacer que aparezca la caja una sola vez con sus respectivos turnos, solo en el caso de que esa caja tenga algún dato. Dejo acá grabado el desafío en el video para ver si se ponen a pensar cómo logran hacer que aparezca así. Bueno, esta es la primera parte entonces del ejercicio. Vamos ahora a la segunda que dice luego informar X cantidad de cosas y esto lo vamos a hacer por medio de un menú de opciones, ¿sí? Entonces vamos a hacer el menú. Voy a dejar acá una separación para que nos acordemos. Esto sería la carga de datos y esto sería el menú de opciones. Vamos a la estrategia de siempre con los menús. No pide específicamente un menú, pero lo voy a hacer con el menú porque si no es aburrido que pida siempre todos los resultados. Vamos a la carga de una opción inválida y luego voy a ir al esquema que ya les compartí la clase anterior de llamar a una función mostrar menú solo para no tener todos los print y los input acá. Y luego, mientras esa opción sea distinta de salir, y empiezo a programar mis opciones, ¿no? Si voy a tener 3 opciones, así que voy a decir, si la opción es igual a 1, tal cosa, por ahora le voy a poner un pass, el if, la opción es igual a 2, tal otra cosa, pass, el if, la opción es igual a 3, pass, y como soy una persona muy educada, voy a agregar una opción 0, que es la opción de salir, para decirle al usuario hasta pronto, porque vieron que si no termina abruptamente el menú cuando uno sale y queda medio feo. Este es el esquema general de un menú. Algunos, repito, optan por hacer print, 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 acá hay el input de la opción. Por ahí, cuando los programas empiezan a crecer, es una buena estrategia poner aparte el menú. ¿Qué se hace en esta función que crea o que muestra el menú? Todos los print que involucre este menú, o sea, le ponemos acá menú de opciones. Podemos ponerle un separador acá, alguna línea, algo que quede lindo para indicar que el menú se está ejecutando cada vez que se vuelve a ejecutar, hacer como una separación, ¿vieron? Porque si no, por ahí uno se aturde diciendo cuántas veces me va a salir lo mismo. Pongamos así un separador, no sé. Un guioncito, me gusta con signo igual porque queda como un doble. Menú de opciones, bueno, y acá viene el print de las opciones, ¿no? La primera opción es recaudación
promedio para una caja que se ingresa por teclado. Por caja, le voy a poner así. La segunda opción dice total recaudado por cada turno, cuál es el mayor y qué porcentaje representa sobre el total. Después me pongo a pensar cómo lo programo, ¿no? Por ahora lo estoy copiando. Vamos a poner total recaudado por cada turno. La opción 3 dice qué caja y turno tuvo la menor recaudación. Le vamos a poner menor recaudación. Y claramente nos falta agregar la opción para salir. Todo esto seguido de una solicitud al usuario para que ingrese la opción, input, ingrese opción. Y muy importante no olvidarse, si lo hacemos con una función, retornar la variable cargada, en este caso retornar la opción que el usuario eligió, ¿no? Entonces, cada vez que entra al ciclo, disculpen, esto va dentro del ciclo, muy mal la profe, esto va dentro del ciclo, la opción es igual a -1, mientras la opción sea distinta de salir, muestra el menú y toma la opción, retorna la opción que el usuario ingresó por teclado y luego la evalúa. Termina esa evaluación, vuelve a controlar, ¿sí? Esa opción fue distinta de 0 porque es la que el usuario acaba de ingresar y le vuelve a ofrecer el menú y así sucesivamente hasta que el usuario ingrese 0. Vamos a probar la parte del 0 nomás. En este caso, cantidad de cobranzas 3. Cárgale, como les dije, si pongo cualquier cosa la toma como automática. Y aquí aparece el menú de opciones. Comprobamos que si pongo cualquier cosa me vuelve a ofrecer el menú, como siempre se comportan los menús. Recuerden que no necesitan validar si el usuario ingresó algo distinto. No hace falta porque le vuelve a ofrecer el menú, lo ignora, digamos. Sí pueden hacer si quieren un else para decir la opción no es válida, puede ser, pero el menú debe volver a aparecer. Y si el usuario elige salir, aparece mi saludo y termina la ejecución. Esto que estaba diciendo recién es simplemente agregar otro else que diga print opción inválida, ¿sí? No se pongan a programar una validación de opciones porque se hacen lío con este while y el otro while, ¿no? Lo único que se necesita, como funciona como recién, está bien. Si igual le quieren advertir al usuario que eligió una opción inválida, dejen un último else como opción inválida. Acuérdense que en ese caso hay que validar previamente que la opción no sea salir, ¿no? Porque si no, cuando elige la opción de salir, también aparece como inválida. Esto es algo que ustedes ya han comprobado en clases anteriores, en ejercicios anteriores. Hago una prueba más para que se entienda lo que estoy haciendo. Pongo una opción cualquiera y me dice inválida, me vuelve a mostrar el menú. Es más que suficiente, no hace falta programar una validación adicional para eso. Bueno, vamos a la primera opción. Recaudación promedio para una caja que se ingresa por teclado. Lo voy a colocar acá, donde estaba el pass, a este comentario, para que lo procesemos. Primero dice que hay una caja que se ingresa por teclado, así que vamos a empezar por ahí. Vamos a ingresar por teclado una caja, como ya tenemos nuestras funciones de validación, la vamos a volver a usar. En el parcial nos preguntaban si yo opto por la carga automática, ¿necesito validaciones? No, porque la carga automática genera los valores aleatorios en el rango válido. Pero si aparte el usuario ingresa, como en este caso, algo para buscar, eso que le ingresa para buscar hay que validarlo. No podemos dejarle ingresar cualquier cosa. Sí, exactamente, Tomás, validar entre es el valor y es entre 0 y 9 y ponemos ingrese caja a promediar. Acá no le voy a volver a explicar que es entre 0 y 9. Bueno, vamos a ponérselo, no seamos malos, 0 a 9 a promediar, ¿no? Le aclaramos qué valor tiene y si insiste en cargar otro, le va a avisar que ese valor no es válido. Y ahora vamos a hacer una función, ya veremos cómo lidiamos con esto, pero vamos a poner promediar y necesito pasarle la caja que el usuario acaba de elegir y la matriz sobre la cual tiene que hacer el promedio, ¿no? Por ahí queda más ordenado pasar primero la estructura de datos siempre y luego los datos adicionales que queremos buscar, en este caso una caja determinada. Ahora, si recordamos, en nuestra matriz, las filas son las cajas y las columnas son los turnos.
Entonces, lo que voy a hacer en realidad, si yo pretendo promediar una caja sola, es promediar una fila de esa matriz, ¿no? Acá, por ejemplo, a ver si tengo el browser. Acá está el browser. Vamos a poner acá, voy a usar mi Drive para hacer un Excel. Y vamos a hacer un Excel acá. A ver si no tengo alguno ahí tirado. No. Una nueva hoja de cálculo. Vamos a poner acá cobranzas. Bueno. Cobranzas. Entonces, la intención sería que nosotros acá tenemos la fila 0, ¿sí? Ignoremos el numerito del Excel. Tenemos la fila 0, la 1 y así hasta la 9, ¿no? Bien, me sobró una. Y las columnas tenemos la 0, la 1 y la 2, ¿no? Y entonces ahora nosotros acá tenemos unos cuantos valores que el usuario fue cargando como cobranza, ¿no? Y que nosotros lo acumulamos. Voy a poner cualquier cosa acá. Bueno, supongamos que yo quiero promediar una caja. Lo que tengo que hacer es, supongo que quiero promediar la caja 3. Voy a resaltar acá en negrita cuáles son los índices. Bueno, sí. ¿Cuáles son los índices? Negrita. Andate menú. Ahí está. Bueno. Los métodos abreviados nunca fallan. Entonces decía, si yo quiero promediar la caja 3, lo que tengo que hacer es sumar los 3 elementos de la fila 3 y dividirlos por la cantidad de columnas, ¿sí? Sería el promedio por turno. Yo sumo 3 valores, ustedes saben, por ahí no está tan explícito cuando se pide un cálculo, pero siempre que hablamos de promedio es sumar valores dividido la cantidad de valores distintos que sumé. Digamos, acá como sumé 3 valores, el promedio es por 3. Si esto lo estuviéramos haciendo en Excel sería muy fácil porque acá al costadito diríamos suma todo esto y divídelo por 3, ¿no? Pero en la matriz lo que tenemos que hacer entonces es recorrer puntualmente esta fila. O sea que mi función lo que va a hacer es promediar una fila y me va a dar como resultado ese promedio. Por eso es muy importante que yo no le permita al usuario cargar una caja cualquiera, porque si él carga el valor 44, cuando yo vaya a promediar la fila y trate de buscar la 44, se va a romper todo. Entonces, me aseguro de que me ingrese una de las filas válidas de este conjunto. Vamos al método promediar filas. Cuando uno trabaja con una matriz, tiene una fuerte tendencia a poner 2 ciclos anidados siempre por las dudas. Primero pongo 2 ciclos anidados, luego pienso. No, siempre pensar primero, ¿no? El orden va, pienso, luego existo. No, no luego existo, pero luego resuelvo el ejercicio. En este caso, el ciclo no es doble, porque yo me limito a barrer una sola fila, ¿no? Entonces, lo que en realidad tengo que hacer es colocar la fila fija, ¿sí? O sea, en la matriz, en la fila indicada por la caja, para que quede fija la que el usuario eligió, y hacer avanzar únicamente la columna. Eso es lo que tengo que hacer para calcular mi promedio. Esto significa que voy a sumar M en la fila indicada por la caja, columna 0. M, fila indicada por la caja, columna 1. M, así, columna 2. Entonces, ese ciclo, la variable C, sí tiene que ser controlada por un ciclo, for C en el rango, y este rango debe ser de la cantidad de columnas. ¿Cuál es la cantidad de columnas? El len de esta fila tiene 3 columnas. Entonces coloco acá el len. No tomas porque tiene que funcionar para cualquier matriz. En este caso ya sabemos que son 3, pero tiene que funcionar para cualquier matriz. Claro. Funcionaría, ¿no? Pero estilamos no hacerlo así. Si por ahí se les hace mucho bardo con esto, le pueden poner una variable aparte que sea columnas y decir cómo sé cuántas columnas tiene. Es la longitud de la matriz en la fila tal. Todas las filas tienen en realidad la misma longitud, vuelvo a repetir, así que si en vez de poner caja acá ponemos 0,
también vamos a tener la cantidad de columnas de la matriz, pero esta hace referencia puntualmente a la que nos interesa. Ahora, cuando estamos ubicados en esa fila y recorremos las columnas, entonces lo que va a ir pasando acá, miren, voy a hacer una prueba primero con un print, solamente para que sepamos que está funcionando. Espera un promedio de retorno, pero no importa, no va a tener problema. Python es muy tolerante con las pavadas que programamos. Fíjense, acá tenemos cargada, ¿no? Tenemos dos valores, por ejemplo, para el turno, para la caja 6, ¿no? Tenemos el turno 0 y el turno 1. Entonces voy a poner recaudación promedio por caja, voy a colocar el valor 6 para que me haga el promedio. Lo que quiero es que me haga el promedio de estas dos, aunque todavía no calcule el promedio claramente. Y noten que lo que hace es leer los tres valores de la fila 6, que son 229, perdón, 722, 229, y el tercero es un 0 porque nunca acumule nada ahí. Entonces lo que ahora necesito es que estos tres valores, en vez de salir por la pantalla como ahora, se promedien. O sea que en vez de hacer un print acá, lo que tengo que hacer es sumar, acumular esas celdas para luego calcular el promedio. Como saben ustedes, todas las sumas se inicializan en 0 y acá lo que tengo que hacer es retornar como promedio la suma dividido, ¿qué cosa? La cantidad de valores que procesé, o sea que es el 3, como tenía ganas de hacer Tomás, podría clavarle un 3 acá y andaría, pero como sabemos que la programación tiene que ser más genérica, en vez de clavarle el 3, voy a poner la variable columnas, que es la que usé para determinar cuántas columnas iba a procesar. Así que me viene de 10. Vamos a hacer la prueba de nuevo. Voy a hacer en este caso una carga manual para asegurarme de que salga la caja que me interesa. Entonces voy a hacer una caja número 2, turno 0, 100. La misma caja y el mismo turno para que se acumulen y me calcule el promedio, 500. Entonces me dice, por supuesto, que en el resumen hay una sola caja y un solo turno que suman 600 y eso ¿cómo me tendría que calcular el promedio? Lo tiene que dividir a ese monto por 3. Entonces, recaudación promedio por caja, caja a promediar la caja 2, ¿sí? Y no me mostré el resultado, así que no se ve. Ay, ¿por qué me dejan hacer estas cosas? Claro. Promedio para la caja. Chicos, ¿no ven que ya está mayor la profe? No pueden hacerme estas cosas. Tic, promedio. Prom se llama la variable. Bueno, ahora sí, perdón, puede fallar. Sí. Cantidad de cobranzas 2. Carga manual, repito. Entonces voy a poner. Qué bronca me da, ¿no? Porque encima ya programé esto y querés ver si anduvo. Otra vez. Va. Caja 1, turno 0, 100 pesos. Caja 1, voy a poner turno 1 ahora para que me dé los dos valores separados. 500 pesos, totalmente sea la misma caja, es lo mismo, ¿no? El promedio tiene que ser el 500 más el 100 dividido 3. Entonces ahora calculo la recaudación promedio, coloco la caja 4, se equivocaba de nuevo, no. Coloco la caja 1, que es la a la cual cargué, y me dice que el promedio para la caja 1 son, claro, otra vez la profesora se equivocaba, era media, bueno, le costaba chicos, la edad no viene sola. Bueno, promedio para la caja 1, 200 pesos, ¿sí? Acá me dice divinamente, hizo 600 dividido 3 y dio 200 el promedio. Siempre hay que controlar en estos casos qué pasa si yo calculo el promedio, pero de una caja que no tiene datos. Como acá estamos dividiendo por un valor fijo, que es la cantidad de columnas, no tenemos que controlar el divisor 0 como hacemos en los otros casos, no es necesario. No estaría de más, digamos, pero no hay ningún riesgo de que este promedio se rompa. Probémoslo por las dudas. Se rompía. No, probémoslo. Ponemos la caja 8, por ejemplo, que no tiene datos y dice que el promedio es 0, ¿no? Ponemos cualquier otra caja y todas las que no son la caja 1 tienen el promedio 0. Bueno, salimos. Listo el primer proceso. Segundo proceso.
total recaudado por cada turno, ¿cuál es el mayor y qué porcentaje representa sobre la recaudación total? Bueno, ¿no querés que vaya también a lavarte los platos? Ah, Dios mío, todo me va a pedir este enunciado. Bueno, a ver, total recaudado por cada turno. Bueno, esto implica que yo voy a tener 3 totales, ¿no? La función promediar fila, ¿cómo no? ¿Cómo no? Esperen que voy a achicar un poquito esto que no lo necesito y te lo muestro mientras pensamos. Ahí está, ahí se ve. Decía, primero, el total recaudado por cada turno implica que yo voy a tener 3 totales, uno para cada uno de los turnos. Existe la tentación de decir, voy a llamar 3 veces a la función sumar algo, qué sé yo, para tener 3 totales. O voy a hacer una función que me devuelva 3 totales. Pero, ¿qué acabamos de decir? Tiene que servir para promediar, para cualquier matriz, los procesos que hagamos. No solamente mañana agregan un turno, lo siento, le dicen al cliente, si usted pone un turno tarde, un turno trasnoche, no anda más el sistema. Lo tengo que programar todo de nuevo. No, chicos, seamos buenos ingenieros, ¿no? Esto entonces significa que nosotros vamos a tener como resultado un conjunto de totales. Lo vamos a guardar en una variable con nombre plural, antes que nada, ¿no? Y después lo que vamos a hacer acá es sumar los totales por cada turno, ¿no? Entonces esto no va a ser como en el caso anterior, un promedio de una sola fila, sino que lo que tenemos que hacer es sumar ¿qué cosa? Sumar las columnas, ¿no? No, esto no es sumar turnos, o sí es, pero en líneas generales o generalizándolo, sería sumar las columnas de esta matriz, ¿sí? O sea, no tenemos que traer el total de una columna sola, acordémonos cómo es esta organización. Nosotros lo que tenemos que tener son 3 sumas, ¿no? Si esto fuera Excel, como les dije antes, nuestra vida sería mucho más fácil porque le diríamos que sume esa columna, que sume esta otra y que sume esta otra y seríamos felices. Pero no. Como dice Tomás, tenemos que iterar y sumar esta columna, sumar esta y sumar esta. Vamos a empezar a pensar estrategias. Vamos acá, sumar la columna. Yo sé, en este caso, o sea, supongamos que yo quiero sumar una sola columna. ¿Qué haría? Haría for f in la cantidad de filas que tiene la matriz, que la tomo como la longitud de la matriz, no pongo mayúsculas porque no va a andar, ahí está, la longitud de la matriz, y supongamos que yo tuviera que totalizar la columna 0. Lo que haría es decir, suma más igual a la matriz. Ahora diría, en la fila indicada por F, la columna 0, ¿no? Sería al revés. Haría un solo ciclo que recorra las filas y dejaría fijo el número de columnas. Esto mismo lo tendría que hacer para la columna 0, para la 1 y para la 2. O sea, esto sería para la 1 y esto sería para la 2. Y esto se podría llamar tipo suma 0, suma 1 y suma 2, ¿no? Empecemos con este pensamiento. Claramente, este proceso, como les decía antes, sirve solo en el caso de que yo tenga 3 columnas. Pero si tengo 4, 5, 6, no voy a ir repitiendo todo esto. Ya ustedes a esta altura habrán aprendido que cuando uno entra a repetir la misma instrucción, algo está pensando mal. ¿Qué podemos analizar acá? Dependiendo del número de columna, yo estoy eligiendo dónde sumar. Quiere decir que esto podría ser, por ejemplo, una suma sub 0, esto podría ser una suma sub 1 y esto podría ser una suma sub 2, ¿verdad? Yo declararía, claro, se parece, como dice Jeremías, a un vector de conteo. Entonces, en realidad lo que necesito es un conjunto de contadores o de acumuladores que inicializo en 0 y que tenga ¿qué tamaño? Tanto como columnas necesito, columnas tiene esta matriz. Entonces voy a calcular, ¿se acuerdan cómo calculé acá arriba? Que la cantidad de columnas está determinada por la longitud de una de las filas, solo que ahora voy a poner la fila 0. La cantidad de columnas es la longitud de cualquiera de las filas. Esa longitud determina cuántos contadores o cuántos acumuladores voy a usar. Voy a usar tantos como columnas necesito. Y luego, cuando tenga ese contador dispuesto, no voy a hacer esto porque, como les decía antes, si tengo
otra columna más, tendría que repetir esta instrucción. ¿Qué voy a hacer en cambio? Voy a colocar el ciclo para las columnas, for C in range de la cantidad de columnas, y lo que voy a hacer es que este acumulador use la C para saber en qué columna le corresponde totalizar. Y esta misma C para avanzar a lo largo de la matriz. Esto va a terminar retornando ese vector de suma, que son 3 totales. Vamos a hacer acá un seguimiento para entender un poco cómo se comporta esto, porque se puso un poco raro. Entonces vamos a hacer unas, no sé, 10 cobranzas, carga automática, y aquí tenemos la matriz, ¿sí? Todos estos valores determinan que la caja 1, por ejemplo, tiene 2 turnos, ¿ven? El 1 y el 2. La caja 4 también tiene el turno 1 y 2, y las demás tienen un turno solo. Entonces vamos a este proceso. Dijimos que vamos a elegir el total recaudado por turno. Arranca la matriz, ¿no? Fíjense, en la primera fila no hay nada, en la segunda hay un conteo, hay un acumulador, en la tercera también. Bueno, vamos a este proceso. Empieza el proceso. ¿Cuántas columnas tenemos? 3. Prepara entonces un vector de suma que tiene 3 elementos. Y empieza a recorrer la matriz. Fila 0. Oh, pero si seré tonta, Dios. Esperen, voy a hacerlo de nuevo, perdonen. Le di play, le di un play que no era. Qué chica. Bueno, perdonen. Total recaudado por turno. Vamos de nuevo. Esto, me equivoqué de flechita. Toma la cantidad de columnas 3. Prepara las 3 sumas y empieza el recorrido. ¿Por qué se sale? Ay, sí, ¿verdad? Chicos, estoy medio estúpida hoy. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa con esto? Len in range del... Ay, Dios. Saben que lo pensé abajo y no acá. Perdón. Bueno, una vez más. Esta parte la voy a editar en el video. La van a usar en mi contra, si no. Qué bronca me da cuando me equivoco en el debug. Me da más bronca que cuando me equivoco con el print. Con eso les digo todo. Total recaudado por turno. Y finalmente aquí estamos. Bueno, prometo que arranca. Esta vez sí, esta vez sí. Vamos. Bueno, perdonen, chicos. Los profes vieron cuando se equivocan y dicen, es para ver si están atentos. Mentira, se equivocaban. Pero me alegro de que ustedes estén atentos, porque si no estoy 3 horas acá perdiendo tiempo. Bueno, vamos otra vez. Entonces recorremos la fila es la 0. Acá empieza a recorrer las columnas. ¿Y qué hace? Para la fila 0, columna 0, lo que hace es acumularla en la suma sub 0. Como tiene la primera componente de la matriz es 0, no nos vamos a dar cuenta de eso, ¿no? La primera componente, que es 0, va a hacer que este acumulador, el de la suma, no cambie. Pero la siguiente columna de esta misma fila tiene un 240. Entonces este 240 se tiene que acumular en la posición 1 del vector de suma. Tic, tic. Y aparece el 240 allá arriba, ¿sí? Y ahora, tiene que leer ahora el 859. Entonces, uno más va a la columna 2 y coloca el 859 en la columna 2. Hasta ahora parece parecido a lo que estábamos haciendo con la matriz. El truco va a venir cuando procese la siguiente fila, ¿sí? Acá se acaba el rango de las columnas y empieza a procesar la fila 1. Y empieza columna 0. Entonces ahora pasa a procesar esta segunda fila. Esta fila tiene 0 en la columna 0, pero tiene un valor en la columna 1 y tiene un valor en la columna 2. Entonces lo que pasa acá es, en la posición 0 del vector de suma, no queda nada porque sigue siendo vacío, sigue siendo 0. Cuando pase a la columna 1, este 1408 se tiene que acumular con el 240 que antes habíamos puesto. Entonces acá, miren, tic, se acumula, ¿ven? Noten que el IDE nos resalta en naranja el valor que modificó.
1408 más 240 da como resultado 1648. Por suerte era una suma fácil de hacer mental y sabemos que funcionó. Ahora pasa a la columna 2. Entonces en la columna 2 tiene que acumular el 410 con el 859 que ya teníamos. Fíjense cómo se va a poner naranja y en la suma da 1269. ¿Se entiende cómo funciona? Sigue avanzando. Pasa a la siguiente fila. En la siguiente fila no hay nada, así que no se suma nada en ninguno de los tres. Miren que no se pone naranjita nada acá porque no se modifica en realidad. Ahora, lo mismo pasa con la siguiente fila que también tiene puros ceros. Entonces la fila 3, columna 1, columna 2, termina. Vamos a la fila 4, 0, 1, 2, 3. Esta es la fila 4, tiene un 419 acá. Recordemos que nuestra suma va en 0. Avanza, columna 0, y suma, miren, el 419 se acomodó ahí. Y esto mismo va a ir pasando con todas las celdas de la matriz. Voy a detener acá para que no tardemos tanto, pero al final el vector de suma tiene 3 totales, 1 para cada una de las columnas. Es lo mismo que yo hice acá, ¿no? Es como si en cada columna, al final de cada columna, yo pudiera tener un total de esa columna. Y eso vuelve al donde estábamos ejecutando recién, que no mostré yo nada de lo que estaba haciendo hasta ahora, pero la intención es cubrir con eso el primer paso de lo que nos pide acá, porque nos dice total recaudado por turno. Entonces, si yo imprimo esto, pongo total recaudado por turnos y muestro este vector de turnos, entonces lo que obtengo son esos 3 totales, ¿no? Podría hacer un ciclo y mostrar turno por turno, en la solución va a estar así, pero quiero avanzar porque no nos queda mucho tiempo a terminar de resolver este ítem. Vamos a poner carga automática. Entonces, vamos a poner total recaudado por cada turno. Bien, y acá aparecen los 3 totales, el turno 0, 1 y 2. Como les digo, esto para mostrarlo correctamente requiere un ciclo que lo presente. Total recaudado por turno. Bueno, lo voy a hacer así porque después les voy a dejar esto mal hecho. Sería, acá que necesitaríamos, esto quedaría como título, digamos, y acá llamamos a una función mostrar vector o mostrar conteo que muestre esos turnos, ¿sí? No lo voy a hacer. Voy a luchar contra mi obsesión y no lo voy a hacer porque quiero mostrarles el resto que es más importante. Luego dice cuál es el mayor. O sea, lo que nos pregunta es cuál de esos 3 totales, o de esos n totales, pero en este caso son 3, es el más grande. Para eso necesitamos una función, porque tiene que buscar el mayor dentro del vector. Entonces le pasamos el vector de turnos y le decimos que busque el mayor dentro de ese vector. Vamos a crear esta función. Voy a cambiar turnos por b para que recordemos que estamos buscando el mayor de un vector. ¿Cómo se busca el mayor de un vector? Suponemos que el mayor está en la primera ubicación. Procesamos el vector desde la posición 1 en adelante, como un vector cualquiera. Y preguntamos si B en la posición MAI, empiezo suponiendo que es 0. O mejor, si B en la posición I es mayor que B en la posición MAI, que hasta ahora sería 0, si encuentro en la posición 1 en adelante un valor más grande, reemplazo el índice. MAI pasa a ser I. Y entonces al final retorno MAI. ¿Por qué lo estoy haciendo con el índice y no con el valor? Porque como me pregunta qué turno es el que tiene mayor recaudación, entonces me conviene retornar el índice para saber si es el turno 0, el 1 o el 2. Porque si yo retorno el monto más grande, después no voy a poder saber a qué turno corresponde. Si bien no lo dice específicamente, dice cuál es el mayor en general, podríamos mostrar el mayor total. Está bueno para hacer una prueba de cómo se hace cuando necesito el mayor índice y de paso, supongo que hicieron algo parecido en el trabajo práctico donde les preguntaba cuál era el mayor, creo, género o algo así,
Y no solamente es el mayor monto, sino que tienen que saber a qué género corresponde, ¿no? Entonces esta es una manera de devolver la posición del más grande. Esto, que a mí me va a dar un índice de la posición del vector más grande, me permite mostrar las dos cosas. Decir, la mayor recaudación fue en el turno May, ¿no? Y eso me dice que es 0, 1 o 2, dependiendo en qué posición apareció el más grande. Pero si además quiero decir el monto, puedo decirlo. ¿Por qué? Porque voy a decir, fue en el turno May de pesos. ¿Y cómo muestro el total acumulado? Voy al vector de turnos en el índice indicado por May. Y eso me va a decir cuál es el mayor monto, ¿sí? May me dice la posición del mayor monto, la muestro como turno, pero también puedo usar esa posición para acceder al vector de turnos y mostrar la más grande. Si hacemos esto, cantidad de cobranzas tantas, carga automática, total recaudado por turno. Miren, el total recaudado por turno, 1103, bien, dice, fue en el turno 1, en esta posición, y el monto 3069. Andan las dos cosas. Ubica el índice del valor más grande y también me permite acceder a ese monto. Me gusta poner por pesos. Bien, no le saco el dedo porque queda raro. Y por último me dice, ¿qué porcentaje representa sobre la recaudación total? Dios mío, ¿cuál es la recaudación total? No la tengo, ¿sí? Así que ahora voy a tener que calcular la recaudación total. ¿Cómo voy a hacer para calcular la recaudación total? Voy a sumar el vector, exacto como dice Tomás. Tengo que sumar el vector que tenía todos los totales, o sea, sumar el vector de turnos. Genero este método tan inofensivo que parecía el ítem, ¿no? Y nos hizo laburar como locos. El total va a ser igual a 0. Voy a recorrer este vector y para cada una de las celdas voy a acumularla en esta variable. Total más igual, B sub I, y al último retorno este total, ¿sí? Es un clásico suma de un vector numérico. Cuando haya hecho esa suma, entonces, ¿qué me pedía esta porquería? El porcentaje. Bueno, el porcentaje, ¿cómo se calcula? Se calcula como la cantidad mayor, o sea, turnos May, multiplicada por 100 y dividido el total, que ahora lo tengo porque hice la suma de este vector. Antes de darle play y arrepentirme de nuevo, tengo que mostrar el resultado, printear el resultado como dicen ustedes. Vamos a poner acá, representa el porcentaje bueno, basta con la tecla block, sobre el total de pesos, porque ya que lo calculé lo voy a informar, chicos. No voy a... Representa tal porcentaje sobre el total. Por ahí ya como un chiche bárbaro, podríamos redondear este porcentaje. Este porcentaje lo redondeamos a 2% sobre el total. Vamos a ver si esto es verdad. Ejecutamos. Cantidad de cobranzas, voy a poner unas cuantas, así nos da una cifra interesante. Total recaudado por cada turno, dice 3.800, 4.200, 1.900. La mayor recaudación fue en el turno 1. Dice 4.221, es verdad. Y representa el 41% de un total de 10. Tiene sentido porque 4 sobre 10 nos hizo la vida fácil, es el 41%. Bien, bueno, tenemos 4 minutitos, pero les prometo que rapidito, pero termino esta última opción, así les queda completo el ejercicio. La última opción, que es más cortita, dice qué caja y turno tuvo la menor recaudación acumulada. Acá ya no pide parcial,
pide para la matriz en general. ¿Qué caja y turno tuvo la menor recaudación acumulada? Implica que tengo que recorrer toda la matriz y buscar cuál es la que tiene menor recaudación. Entonces, básicamente esto se llamaría buscar menor. Buscar menor dentro de toda la matriz. Vamos a desarrollar este método. Cuando yo buscaba recién el mayor en el vector, inicializaba my. Sí, no hay problema. Ahí está, justo apareció, mira, Ignacio. Cuando yo recién buscaba el mayor dentro de todo el vector, inicializaba my en la posición 0. ¿Cuál sería la posición inicial de la matriz para buscar el menor? La fila 0 y la columna 0. O sea, necesitamos los dos datos, la fila y la columna desde donde parte la comparación. Entonces voy a inicializar las dos variables. Voy a decir que la mayor fila y la mayor columna, perdón, es menor, ya lo cambio. La menor fila y la menor columna son, para empezar, la 0, 0. ¿Sí? Voy a decir que arranco esta comparación desde la 0, 0. Y empiezo a recorrer la matriz buscando si hay un valor más pequeño. Ese recorrido de la matriz va a ser completo. Entonces voy a decir for f in range del largo de la matriz. Acá no me voy a preocupar de empezar en el 1 porque ya es bastante complicado el recorrido para saber qué saltear y qué no, así que lo voy a hacer completo. Total, si comparo algún número contra sí mismo me va a decir que no es menor, no pasa nada. Y luego, para la columna, en el rango del len de la matriz en la fila indicada por F, ¿sí? Un recorrido completo de la matriz igual que el que hicimos para mostrarla. ¿Sí? Si se acuerdan, ¿cómo hicimos para mostrarla? Recorrimos completa la matriz. Bueno, este recorrido completo lo hacemos de nuevo. Pero en este caso, ¿qué hacemos con este recorrido? Tratamos de detectar si hay un valor menor al menor. O sea que acá vamos a preguntar si la matriz en la fila F, columna C, es menor que el valor que tengo referenciado como menor fila y menor columna. Si esto es así, si el que está procesándose actualmente es menor que el que yo consideraba menor hasta ahora, reemplazo los valores de fila y de columna menor. No guardo el valor sino la fila y la columna, porque lo que me está preguntando es cuál es la caja y turno con menor recaudación. Entonces, como lo mismo que les decía antes, si yo me guardara acá el elemento 0, 0, ¿sí? Si yo me guardaba como menor el elemento 0, 0 y luego hacía esa comparación, si m sub e es menor que menor, lo que obtengo al final es una cantidad, pero no sé a qué fila y a qué columna corresponde. Entonces no me sirve para informar lo que el programa pide. Lo que el programa pide es, no me pide explícitamente cuál es el menor, sino a qué fila y a qué columna corresponde. Entonces lo que yo hago es ir referenciando y cambiando como menor fila, la fila que acabo de procesar, como menor columna, la columna que acabo de procesar, ¿sí? Esto se puede hacer en una sola línea, menor fila, menor columna, fila, coma, columna. O sea, recuerdo en cada empiezo suponiendo que el menor está en la posición 0, 0 y luego recorro la matriz completa y para cada celda que voy procesando con este ciclo doble, comparo contra la que está referenciada como menor. Si es menor, si es más chica, cambio los índices. No cambio el valor del menor, sino que cambio los índices. Conclusión, que cuando yo termine voy a poder retornar, y acá voy a retornar dos datos, voy a poder retornar la menor fila y la menor columna, las posiciones que ocupa ese valor. ¿Y esto para qué me va a servir? Cuando yo acá tome esas respuestas, la menor fila, ¿cuál es? La caja. Y la menor columna, ¿cuál es? El turno, donde encontró el menor valor. Entonces lo muestro y digo, mejor dicho, la menor recaudación
corresponde o fue en la caja. Caja, voy a poner acá con mayúscula para que no lo hice así en los otros casos. Fue en la caja tal, en el turno, y acá voy a poner, aunque no me lo pidieron, cuál es el monto, ¿no? Pesos. ¿Y cómo voy a mostrar ese menor? Porque va a estar en la matriz, indicado por la fila caja y por la columna turno. Estoy pensando que tal vez, para que se entienda mejor, no, está bien. Yo sé que es un poquito sofisticado, lo sé, y que te lo estoy explicando medio rapidito, pero ustedes van a tener después el video para repasar esto si tienen dudas, ¿sí? Y la solución está visible. Creo que la solución está distinta implementada, así que yo les voy a dejar estos dos archivos debajo de la solución que está. Obviamente que es parecida, pero para que ustedes reconozcan el código exacto como lo estamos haciendo ahora en clase. Entonces voy a ejecutar esto, hago un debug y con esto terminamos, para que me parece que paso a paso se pueda entender un poquito más la idea. Vamos a poner carga automática y vamos a poner menor recaudación. Llamamos a la función buscar menor. Arranca con toda la matriz cargada, menor fila y menor columna, 0, 0. Empieza a recorrerla. ¿Dónde estamos ubicados? En la fila 0, columna 0. ¿Ese valor es menor? No, en todo caso sería igual porque estamos tomando este como valor inicial. Avanza a la siguiente. Ahora pasa a la columna 1. La columna 1 tiene un 818 que no es menor que el 0 hasta ahora, entonces no lo va a reemplazar. Pasa a la columna 2 que tiene un 0, no es menor, no lo va a reemplazar. Y así, ¿sí? Va a ir avanzando esta comparación. ¿Qué problema tenemos con esta matriz? Como tiene muchos ceros, de una manera o de otra nos va a terminar dando que el menor valor es 0, ¿sí? Porque cualquiera de estos ceros de acá es el más chico del conjunto. Entonces, lo que va a terminar pasando es que va a decir que la menor recaudación fue en la caja 0, en este caso, en el turno 0, 0 pesos, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, o sea, el proceso es más interesante como búsqueda que el resultado que nos va a dar. Porque si yo, digamos, me podría tomar el trabajo de decir, voy a cargar 3 cobranzas para la caja 0, por lo menos para comprobar que funciona bien. Entonces voy a poner para la caja 0, turno 0, una cantidad. Para la caja 0, turno 1, otra cantidad. Y para la caja 0, turno 2, otra cantidad, ¿no? Entonces, cuando busque la menor recaudación, va a excluir a estas 3 porque tienen algo y me va a decir que fue en la caja 1 en el turno 0, ¿sí? Al primer 0 que aparece en la matriz, lógicamente no hay nada menor que 0, entonces lo va a mostrar. Pero por lo menos esto nos asegura que está funcionando, ¿no? De golpe podríamos cargar muchísimos valores para asegurarnos de que, a ver, voy a probar con 50 valores, de que estén todas las cajas representadas y entonces ver si la menor recaudación, siempre hay una que no tiene nada, ¿ven? 0, turno 1, 0. Paren, voy a meter, y con esto cierro, voy a hacer una ejecución con muchos datos. Confiemos en la estadística para que claro, Tomás, tendría que ser buscar el mayor, tenés razón. Tendríamos que cambiarlo para ver si anda y se encuentra la mayor. Pero bueno, no se dieron cuenta. Tendríamos que cambiar el enunciado que busque el menor turno y que busque la mayor cobranza. Lo voy a cambiar, le voy a sugerir a los profes, así queda más interesante para probarlo. Oh, y encima elegí manual, vale. Ni loca me ponía a cargar 100, chicos, de ninguna manera. Vamos de nuevo, cantidad de cobranza 100. Carga manual o automática, vamos por la automática. Bueno, esperemos que todas las cajas tengan algo. Menor recaudación, vamos, ¿sí? En la caja 3, turno 0, dice 110. A ver, este es un 113, sí, el 110 es el más chiquito de todos. Gracias, valores aleatorios, por permitirnos este tipo de pruebas, ¿sí? Pero tenés razón, Tomás. Le tengo que decir a los profes que estaría mejor hacerlo al revés. Bueno, lo interesante de esto es que
se puede procesar. Entonces, una matriz en una sola fila, se pueden totalizar las columnas y se puede buscar en toda la matriz un valor determinado. Nosotros acá buscábamos el menor, pero también podríamos decir, determinar si en la matriz existe un importe total a 1000, un importe igual a 1000, bueno, cuando encuentre el 1000 lo muestra, ¿sí? Acá tienen todos los recorridos. Bueno, voy a detener en este punto la clase y la grabación porque estamos medio pasaditos de hora, así que detengamos para que encima no se aburran también escuchando la repetición de la clase. Ah, antes de irme, siempre le faltaba algo, antes dice, tenía más despedida que, bueno. Antes de irme, les muestro nomás lo último. Ya les advertí que no iba a llegar, pero en la presentación les dejo cómo se hace una matriz de conteo de acumulación, que de todas maneras se parece a esto, pero con un vector de registros. Entonces ubiquen en la guía 18 este ejercicio y fíjense cómo hace esta parte, ¿sí? Que ya está implementada, está visible la solución. Entonces chequen este ítem y acá les muestro cómo se hace, ¿no? Pero en líneas generales, cuando ustedes generan una matriz de conteo, acá tiene 2 tipos de ticket y 3 estados posibles. Entonces hace una matriz como hicimos antes, recorre el vector de registros y usa el tipo como fila y el estado como columna, y entonces acá cuenta. O sea, esencialmente cuando ustedes a partir de un vector de registro generan un conteo, como que es una matriz, el proceso es igual que los vectores de conteo que ya están acostumbrados a hacer, solo que en vez de tomar un solo campo como índice, ahora necesitan 2 campos. Uno, por ejemplo, es el tipo acá, otro es el estado, y eso determina en qué fila y columna van a contar. ¿Sí? Pero verifíquenlo, van a ver que entendiendo vector de conteo es muy sencillo una matriz. Lo único que se agrega es una dimensión tanto al momento de contar como al momento de inicializar el contador. Pero todo lo demás es igual. Sí, por eso destaqué esta partecita nomás, no quería perder tiempo en hacer un ejercicio de vector de registros para concentrarnos en la matriz. Bueno, ahora sí paro de grabar. Siempre que terminan así abruptamente los videos me da mucha risa.